Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Manuel Pinto, un placer como siempre estar con todos vosotros. En este vídeo que queremos compartir con vosotros, con lo que está ocurriendo en el día de hoy de los mercados, ya sabéis que viene una semana apasionante día tras día con diferentes noticias y con publicaciones a nivel macroeconómico y con reuniones de los bancos centrales. De hecho, hoy ya hemos conocido a nivel macroeconómico datos de inflación en España, iremos conociendo de otras potencias mundiales, en el plato fuerte del día, evidentemente, Estados Unidos, y en la tarde de mañana, reunión de la Reserva Federal para conocer la posible subida de tipos o la pausa definitiva en cuanto al programa de subidas, y el jueves tendremos nuevos datos del Banco Central Europeo. Todo ello iremos viéndolo, iremos analizándolo, y hoy nos queremos detener además en los recortes de tasas del Banco Central de China. Como podéis ver en la imagen, y que paso a compartir una presentación lo más rápido posible con vosotros, hoy hemos encontrado la sorprendente noticia de un recorte de tasas en China. El recorte de tasas en este caso es de la tasa de depósito de corto plazo, de a una semana vista, y como podéis ver en pantalla, voy a intentar compartir más grande para que se vea mejor, aquí lo vemos al 1,90%. No es solamente importante la decisión tomada por el Banco Central de China hoy, sino por el anticipo que puede darse en los próximos días. Cuando hablamos de esto y vemos en la gráfica que veis en pantalla, en la línea negra, lo que podemos ver es el tipo de facilidad de depósito a más medio plazo, ¿vale? Realmente importante, que está ahora mismo al 2,75%, y que, como hemos podido ver en anteriores ocasiones, primero hemos tenido como adelantado esa tasa de depósito a corto plazo para después ver reducida esa tasa de depósito a más largo plazo. No solo es importante que pueda haber esos estímulos monetarios en cuanto a la tasa de depósito, estamos viendo también posibilidad de ayudas en el sector inmobiliario. Ya sabéis que es un sector que ha tenido grandes incertidumbres, grandes movimientos en los últimos meses, y que el gobierno de China quiere estimular el sector. Se hablaba de esas compañías que están reduciendo deuda en vez de invertirlo, y con lo que está haciendo ahora mismo el gobierno es intentar fomentar todavía más la inversión, que en vez de reducir deuda, pues cada vez se vaya ir pidiendo más deuda, ya que es la deuda cada vez más barata y eso fomente la actividad económica. Así que, por tanto, pues datos sorprendentes que hemos visto de China, pero que es un anticipo de lo que creemos que puede venir por delante en cuanto a nivel de estímulo, en cuanto a aportación a la economía. Y estos estímulos, pues, ¿qué nos pueden deparar? Nos pueden deparar dos ideas. Por un lado, a nivel de renta fija, podemos ver un ETF que tenemos en oferta de China de bonos gubernamentales, en el que el cupón medio pues es del 3%, es un ETF de distribución en euros. Ya sabéis que existe de acumulación, que acumula dentro el cupón o que lo distribuye con más de 90 posiciones, que es una de las grandes ventajas del ETF, que tiene una gran diversificación de diferentes productos, desviación típica del 5,55, lo cual no ofrece mucha volatilidad, un vencimiento a 7,65 años, un rendimiento ahora mismo del 2,60%, es decir, esto significaría que si comprásemos hoy no hay ningún movimiento y esto venciese, al final del producto nos darían un 2,60. Ya sabéis que el ETF no vence, sino que tiene un mandato, y dentro de ese mandato se van incorporando esos bonos con vencimientos pues a 7, 8, 9, 10 años, según este ETF, ¿vale? Y una duración efectiva de 5,87, ahora mismo eso significaría, pues por cada movimiento de tasas que se dé, ¿vale?, multiplicándolo por 5,87 nos daría la evolución en el precio, ¿vale?, del ETF. Esta es una idea, como decimos, en la que creemos que va a producirse una caída en la rentabilidad de los bonos debido a esas bajadas que creemos que va a haber ya en la tasa de facilidad de depósito, hemos visto a corto plazo y más a medio o largo plazo, y que por tanto nos puede dar un gran atractivo en vía precio. Aquí lo que podemos ver es la tasa que hemos visto, la modificación del día de hoy del 1,90%, como veis en pantalla, la tasa de China de 7 días y el bono a 10 años. La verdad que
la relación es bastante alta, en principio, como podéis ver en pantalla, pues subidas de la tasa de depósito, subidas después del bono, caídas, y la verdad que la correlación, sin ser exacta, ¿vale? Porque se podría ver más con la tasa de depósito a medio o largo plazo, pero sí nos da una indicación de que las decisiones que va tomando, pues después se tiene que ir cerrando ese gap y podríamos encontrar el bono a 10 años cayendo y por tanto la rentabilidad y por tanto subiendo en precio. Comentar por ese lado los bonos, como decimos siempre, pues esa una de las grandes ideas que creemos que no solo va a ocurrir en China, sino también en general en otros países, con esas rentabilidades a la baja de los bonos, que veremos a ver si en Estados Unidos también se produce, que después de la reunión de la FED y también del Banco Central Europeo en Europa, y además en renta variable nos surgen también otras alternativas. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión sobre el atractivo que tiene para nosotros los ETFs y las ideas de emergentes. En este caso os hemos planteado de nuevo el IS3N.de, ETF de emergentes, en el que el 28% es China, con también India, Taiwán, Brasil y Arabia Saudí, que hemos hecho recientemente también un artículo en XStation, en la plataforma, sobre Arabia Saudí, ahora ya sabéis, con todo el tema del fútbol, del golf, del deporte en general, y además un crecimiento en 2022 como el país del G20 con el mayor crecimiento en todo el año 2022, tasa de desempleo atractiva, etcétera, y todo explicado en la plataforma, como digo, ¿vale? Países emergentes, ETF de acumulación en euros, más de 3.000 posiciones, y la verdad que por los motivos que estamos comentando ahora y que iremos viendo, nos parece que es una de las grandes oportunidades que hay ahora mismo en mercado. 5,41% que está ofreciendo en el year to date, es decir, desde el principio de año. La influencia en el mundo es uno de los drivers, el sector tecnológico, la recuperación de China y estas decisiones de que hemos visto hoy, crecimiento poblacional o la debilidad del dólar, son catalizadores importantes. En cuanto a crecimiento y contribución al crecimiento mundial, esto es unos datos de la Organización Mundial de Naciones Unidas. El cuánto va a crecer el mundo y cuáles van a ser los países que más aporten en ese crecimiento. Pues dentro de los 5 próximos años, dentro del crecimiento que haya en el mundo, China va a tener el 22,6% de todo ese crecimiento, seguido de India, seguido de Estados Unidos, Indonesia, Alemania, Brasil o Arabia Saudí. Por tanto, siempre nos planteamos que si el crecimiento va a ser, pues, mayor medida por una serie de países, ¿por qué no pensar en invertir directamente en esos países, ¿no? Aquí también vemos, pues, cómo es el crecimiento del PIB a nivel mundial en los próximos años, en los que se espera, podéis ver la línea azul en Estados Unidos, roja China y amarilla en India, cómo va a ser la evolución en los próximos años. Y según las estimaciones de Goldman Sachs, en 2035 ya China alcanzaría a Estados Unidos en proyecciones de PIB real de cara al 2035, e India ya sería en 2075 cuando alcanzaría a Estados Unidos. La mejora de los datos macroeconómicos, como decimos, el 90% de las empresas ha obtenido resultados positivos en las últimas presentaciones de resultados. El interés a la baja en China cada vez está en mínimos. Hemos visto también en los últimos días datos de PMIs en 57, lo cual es, pues, una, desde luego, diferencia abismal con el resto de países que estamos viendo en Europa en recesión técnica o Estados Unidos, estables, pero sin tampoco tener una gran evolución. Los datos de inflación y los datos de tasa de depósito, que como estamos viendo no hay inflación en China, pues prácticamente en el 0,2%, y eso nos permite al gobierno chino tener muchas medidas para poder fomentar la economía. En India, aparte de ese crecimiento que veíamos de PIB real de los próximos años y la contribución al crecimiento del mundo, también en cuanto a la distribución de los ingresos de la población, cada vez la población va a ir teniendo más ingresos, la economía va creciendo y eso se va a ir notando en la actividad real. Además, a nivel tecnológico ya lo estamos viendo, grandes empresas van incrementando e invirtiendo en el país, véase por ejemplo Apple con las diferentes fábricas y tiendas que va a ir incorporando, y el resto del sector tecnológico que irá invirtiendo en la región. En Taiwán, otro de los países que más dependencia tiene este ETF,
hemos visto pues sobre todo una dependencia del país a lo que es los chips, a lo que es la inteligencia artificial, la tecnología en general, y ya lo hemos visto con los resultados de Nvidia hace un par de semanas, en los que ha tirado al alza desde luego las expectativas creadas, la evolución ha sido magnífica, y empresas como Taiwan Semiconductor, que creemos que pueden tener un gran desempeño gracias a la evolución del ChatGPT y todo el aumento en la inteligencia artificial de la demanda de chips. El crecimiento en Brasil, un país muy dependiente de las materias primas, en el que hemos visto hace unas semanas ya la reelección, o en este caso de Lula, la vuelta de Lula al poder, y en lo que hemos visto el cómo ha evolucionado con Lula el gobierno en la política, el índice Bovespa al alza, ¿no? en las legislaciones en las que ha estado al cargo. Además, pues una posible debilidad del dólar con esa pausa de la Fed que podríamos ver mañana nos dejaría pues un escenario para las materias primas, desde luego idílico, y aparte para los países que tienen una gran deuda en dólares, como es en este caso, ¿no? Además, pues razones de la caída del dólar, el freno de las subidas de tasas de la Fed, el yuan ganando terreno, los problemas económicos y políticos en Estados Unidos. Hemos visto ahora que han aprobado el techo de deuda con una serie de medidas que pueden, desde luego, perjudicar la evolución de la moneda, y después pues veremos el año que viene ya las elecciones en el país. Además, otros bancos centrales, pues como puede ser Europa, están incrementando tasas. Y en el comercio mundial ya lo hemos visto con diferentes regiones pues negociando en yuanes en vez de dólares, ¿no? Así que, por tanto, pues con esto termino. Pues era un poco daros esa actualidad del mercado, daros esa actualidad a vosotros, en lo que está ocurriendo a día de hoy. Iremos analizando también en los diferentes datos que iremos conociendo, iremos viendo también, por supuesto, con los seminarios de Pablo Gil en directo, con las reuniones de la FED y el Banco Central Europeo, y os dejamos aquí estas ideas, estas oportunidades que creemos que pueden ser súper interesantes para incorporar en la cartera. Como siempre, cualquier duda, manuel.pinto@xtb.es o 91 570 6705, que estaremos encantados, como siempre, de hablar con vosotros. Un saludo.